¿Qué tal? Recibe una cordial bienvenida a Apocalípticamente Integrados. Para volver a esta filosofía a pedacitos, tengo que volver al año pasado, en el momento en el que yo estaba pensando qué iba a hacer este año. Obviamente no estaba esperando como nadie que sucediera lo que está sucediendo, esta pandemia generalizada. Sin embargo, en todo ese proceso yo me sentaba a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? De ahí surgió la idea de crear un canal de filosofía. Pero para poder iniciar este canal necesitaba saber cómo se iba a llamar. Y de un momento a otro apareció ante mí un libro de un señor llamado Umberto Eco. Este libro se llama Apocalípticos e Integrados, y en este libro encontramos nosotros aquello de lo cual veníamos hablando, filosofía a pedacitos, es decir, un libro construido a partir de artículos que se fueron compilando a través de los años. El objeto fundamental de este libro es hablar acerca de la cultura y la forma en que esta cultura ha transformado al ser humano, de lo cual aparecen dos clases de sujetos que nos va a presentar este autor. El primero de ellos es el apocalíptico y el segundo de ellos es el integrado. Mientras que el primero trata de generar valores profundos de interioridad que solamente un ser aristocrático puede alcanzar, y el segundo, el integrado, busca producir cultura, pero en esta producción de cultura no le interesa realmente si es alta o baja cultura. Lo que le interesa es expandir todos los bienes culturales a la humanidad. De ahí que este integrado, al final de cuentas, sea lo que crea la cultura de masas. Así que este integrado, al final de cuentas, crea la cultura de masas, la cultura popular que va a permear a toda la humanidad. Imagínate, ante esta circunstancia, en la cultura de masas aparece la industria cultural, algo que antes era impensable, pues la cultura empieza a popularizarse y todos somos capaces de acceder a ella. Cuando nosotros vemos teatros, cines, museos, etc., vemos que en esos momentos la cultura se ha popularizado. Ya no está solamente para unos cuantos personajes, sino que está para todos nosotros, para que accedamos en cualquier momento. Wow. Pero un momento, el que las personas accedan a esta cultura no quiere decir que tengan la preparación necesaria para comprender el mensaje que se quiere dar en cada una de las producciones culturales. Y ese es el gran problema de la industria cultural, que al final de cuentas termina homogeneizando a todos los individuos para que compartan unos mismos valores, ya sea desde la India o desde Colombia. Todos van a compartir valores semejantes y que difícilmente podrán refutar porque no tienen la formación. Y es ahí donde entra el apocalíptico. Las masas, como no son capaces de poner en práctica una crítica sistemática a todo el sistema, lo que hacen es simplemente aceptarla tal y como es. Qué sociedad tan desolada la que nos está presentando Umberto Eco. Eso es lo triste. Imagínense ustedes cómo vivimos nosotros en una sociedad totalmente no informada. Pero aparecen entonces dos clases de hombres conformadas por los apocalípticos y los integrados. El primero de ellos es el Übermensch. El segundo de ellos es Superman. Lo que va a hacer el Übermensch es separarse de todos los valores que representa esta sociedad, que vive en una medianía. Es el hombre mediocre en todo su esplendor. Mientras que por el otro lado está el integrado, Superman. Y aquí es donde venimos en un elemento profundo y trágico para la sociedad. Superman, a pesar de ser este sujeto que tiene una capacidad inmensa para actuar, vive en la absoluta medianía. No quiere ser nada más y nada menos que igual a los demás. No tiene para sí una visión de elevarse espiritualmente sobre los demás. Superman es un hombre que tiene todas las capacidades de actuar. No tiene, al parecer, ningún límite. Sin embargo, vive en la absoluta medianía. No quiere ser más ni menos que los demás. Se siente cómodo siendo igual que los demás. Y de ahí viene su radical pasividad. Pasividad que nosotros podemos ver también en el apocalíptico, y esta es la gran crisis de los valores contemporáneos. Ni el apocalíptico ni el integrado son capaces de transformar, porque no lo intentan, porque no lo quieren, la sociedad. Mientras que el apocalíptico simplemente se dedica a describir lo que está sucediendo en la sociedad,
una propuesta que ya Husserl a principios del siglo XX nos estaba haciendo, el integrado no tiene las capacidades intelectuales con las cuales ser crítico con la sociedad. Y una cosa que nos parece fundamental es recordar el cine de superhéroes, pues a principios del siglo XXI comenzó a impactar en las sociedades a nivel mundial. Tanto es así que recordemos que el Joker y Avengers se convirtieron en las películas más taquilleras de la historia. Y dentro de esta clase nosotros podemos observar que Superman es el superhéroe más importante y el más representativo de toda esta clase de superhéroes. Pero ¿qué pasa con este Superman que nos presentan las películas? Igualmente lo vemos en su medianía, y en esta pasividad vemos nosotros que Superman jamás de los jamases va a enfrentarse contra el statu quo, jamás va a enfrentar las crisis humanitarias, jamás va a enfrentar las condiciones que impiden al hombre desarrollarse absolutamente. ¿Por qué? Porque Superman es un fiel reflejo de la sociedad y de la política en la que se está viviendo. Y al estar en esta pasividad política que no busca transformar estas sociedades inequitativas, esta política que nos mantiene en la inactividad moral, emocional de todo tipo, Superman concibe su moral, y esto es lo esencial, lo más importante de Superman. La moral que concibe Superman jamás va a estar en crisis con esa política. Superman jamás de los jamases va a volverse contra el sistema, porque todos sus valores morales se sostienen sobre los principios que este sistema político le ha inculcado a Superman. De ahí que su absoluta pasividad para transformar la alegría y la tristeza, las inequidades, las injusticias, están sostenidas bajo lo que se puede o no puede hacer. Y todo esto que se puede hacer o no puede hacer tiene que estar en arreglo a las leyes. Por eso Superman prefiere jamás romper una ley y esperar a que todo el mundo se caiga encima solamente por el respeto a la ley que ese sistema ha impuesto. Wow, paremos un momento. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete a mi canal y dale click a la campanilla. Humberto Eco, al final de cuentas, no nos deja a mansalva, no nos deja a la deriva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos presenta al menos una clase de sujeto que puede transformar las relaciones. Y este es el crítico. El crítico, en cierta medida, viene a ser un apocalíptico, pero que no niega las bondades y los elementos positivos que nos presenta el integrado. Que nos propone Humberto Eco, al final de cuentas, es un apocalíptico que se ha integrado a la cultura. Y esa integración se da porque asume una postura diferente al otro apocalíptico de la alta cultura, este apocalíptico solitario. El apocalípticamente integrado es aquel que cuando ve una producción cultural que sea de la alta cultura o de una baja cultura, lo asume como si fuera realmente una nueva producción, como si esta fuera totalmente inédita. Así pues, para analizar las producciones culturales, Humberto Eco nos dice que debemos hacer un análisis estructural a todos estos mensajes que nos están llegando. El primero de ellos es reconocer las condiciones objetivas en las cuales se nos está presentando dicho mensaje. ¿Qué quiere decir conocer las condiciones objetivas? Los periodistas sabrán muy bien la forma de preguntar: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y a través de todas estas preguntas nosotros seremos capaces de desentrañar ese mensaje, lo que esas condiciones objetivas nos están queriendo decir, para poder comprender el sentido general del mensaje. En segunda instancia, tenemos que saber que todos los mensajes se remiten a una totalidad de los consumidores, es decir, a todos nos puede llegar, pero hay también que saber particularizar cómo ha de comprenderlo cada uno de los individuos. Claro, viven en una sociedad totalmente homogénea, pero los individuos de alguna forma tienen una interpretación que puede variar de uno a otro, y esa es la intención. En segunda instancia, y esto es uno de los caracteres importantes de este mensaje, es que se remite a una totalidad de consumidores. Y esta totalidad de consumidores que nosotros reconocemos no son un modelo unitario. Cada uno en su individualidad va a interpretarlo de la forma en que mejor pueda. Y ahí es donde comienza a filtrarse las diferencias entre cada uno de los sujetos que integran estas sociedades. Y frente a toda esta cantidad de mensajes con los cuales nosotros somos bombardeados, aparece la tercera instancia que nos propone Humberto Eco,
Esta es reconocer que va a haber una saturación de mensajes. Esta saturación va a ser absoluta, que nosotros difícilmente vamos a ser capaces de absorber y reconocer a través de una reflexión tranquila, juiciosa, calmada, lo que nos quieren decir. De ahí que nosotros tengamos que, este apocalíptico integrado, ayudar a comprender a los demás cómo nosotros reconocemos la verdad o la mentira presente en un enunciado, en un mensaje que se nos está presentando. Y aquí aparece algo que nosotros reconocemos en la actualidad, que no existía en la época de Humberto Eco, por lo menos el término, y es la posverdad. Es decir, presentar una serie de hechos, de noticias, como si estas fueran verdaderas, pero solamente tienen de verdad la apariencia, porque en el fondo no son más que tergiversaciones o mentiras para lograr un fin particular, bien sea político, bien sea económico o de cualquier otro tipo. Y como cuarto punto de este análisis estructural que nos propone Humberto Eco, tenemos el reconocer el contexto en el que nosotros estamos. Pues al reconocer este contexto, nosotros vamos a saber cuáles son las posibilidades que tenemos, hasta dónde podemos llegar, pero también qué es lo que debería ser diferente dentro de ese contexto, es decir, lo que tenemos que transformar. Pongamos un ejemplo, las sociedades asiáticas y la sociedad colombiana. A principios del siglo XX, ambas sociedades tenían un desarrollo semejante en cuanto a la economía, pero con el pasar del tiempo, la sociedad asiática fue mucho más crítica consigo misma y reconoció que dentro del contexto tenían muchas posibilidades si transformaban, en este caso, los principios educativos que regían a esta sociedad, con lo cual el paso del tiempo fue marcando una diferencia entre la sociedad colombiana y las asiáticas. De ahí que este cuarto punto sea esencial, pero también es uno de los que más esfuerzos requieren para conocer esas condiciones. Pero no solamente los esfuerzos de conocer, también los esfuerzos de trabajar para transformar esa misma realidad, para transformar esos fundamentos de la realidad. Es por eso mismo que este canal se propone eso, ayudar en mayor o menor medida a transformar esos cimientos de la sociedad para que este contexto de pura decadencia que vivimos en Colombia se transforme para ser una cultura esplendorosa. Ahora me gustaría hacerte a ti una pregunta. ¿Cuál de estas 3 clases de hombres te gustaría hacer? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Te agradezco mucho que hayas estado hasta este momento en este canal. Recuerda, apocalípticamente integrados, cápsulas de sabiduría contra el malestar de la cultura. Hasta luego.